señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Me complace mucho saludarte a ti y a todo tu equipo en cabina y a toda la gente que nos escucha. Gracias, ministro. Después del anuncio de consulta popular, lo vi a usted diciendo, esto arranca ya, arranca el martes de la semana entrante, ¿verdad? Pues sí, Néstor. Las centrales sindicales convocaron de manera inmediata una movilización que yo creería va a ser gran movilización el próximo martes 18 y como esa habrán otras jornadas de movilización. Pues la movilización tradicional del 1 de mayo seguramente será una gran marcha por la reforma laboral y por las reformas sociales que el gobierno le ha propuesto al país. Sí. ¿Y qué intenta con esa movilización? Yo no sé cuánta gente vaya a salir, ministro. Ok, salen 10.000, yo no sé cuántas personas y... No, pues es la expresión de la gente, es demostrar que están equivocados los 8 senadores de la Comisión Séptima que se han convertido en una suerte de muralla para que no pasen las reformas sociales a la plenaria del Senado de la República. Y esa expresión es importante en toda democracia, que se expresen todas las voces. Como diría un pensador chino, que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas de pensamiento. Y eso es lo que va a ocurrir el próximo martes. Y en democracia, y usted fue congresista, ministro, ¿no ganan los votos y los argumentos? También, pero eso es lo que quieren negar quienes pretenden archivar la reforma laboral, que ya viene con una gran concertación y un gran acuerdo en la discusión en Cámara de Representantes. El articulado que está en manos de los 14 congresistas de la Comisión Séptima, los 14 senadores, no es el mismo articulado que se presentó en marzo del año pasado. Muchas modificaciones ha sufrido este proyecto. Es más, si ellos creen que tienen las mayorías, pueden derrotar los artículos que quieran derrotarlos en la discusión del articulado, pero ni siquiera quieren hacerlo, y de manera, yo creo que sectaria, generando un bloqueo institucional, han negado o quieren negar esta reforma, la discusión de esta reforma, como lo hicieron con la reforma a la salud en su momento, y como lo quieren hacer de nuevo con la reforma a la salud que se aprobó en la Cámara de Representantes en la semana pasada. Ustedes en el gobierno están molestos, pero la reforma laboral técnicamente no se ha hundido. Lo que hubo fue una reunión de un grupo de 8 congresistas, les armaron mayoría y decidieron presentar una ponencia de archivo que no ha sido votada. No, claro, por eso nosotros no retiramos el proyecto de reforma, ni el de la reforma a la salud. No, nosotros estamos abiertos a la discusión y queremos insistir en esta petición. Aprovecho para hacerlo a través de los micrófonos de Blue. A los senadores, a los 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo, ábranse a la discusión, no le teman a la discusión. Mire, hay una ponencia alternativa, no de una senadora del Pacto Histórico, del Partido de la U, la senadora Norma Hurtado, que propone fórmulas de acuerdo. El senador Fabián Díaz igual presentó una ponencia alternativa, no se sumaron a la ponencia de los 4 senadores del pacto, que propone fórmulas, que propone modificaciones al articulado. No nos neguemos a esa discusión. Incluso 2 senadoras, pero ministro, que yo personalmente ¿de dónde sacan ustedes que se están negando? Es que quiero que me explique de dónde sacó el gobierno que se está negando una discusión. Pues claro, pues es que si presentan una ponencia de archivo, pues se archiva y no se discute. Pues es que se archiva después de discutida. O sea, esta ponencia no se la vienen aprobando, no se la han aprobado en la Cámara de Representantes ya al gobierno. Pero ya configuraron una mayoría para archivar el proyecto. Es que eso es lo que va a ocurrir. Le pregunto, eso fue lo que ocurrió. Los parlamentarios Néstor, escúchame, Néstor, eso fue lo que ocurrió. Solo contésteme esto. Néstor, escúcheme, yo le argumento, vale. le abundo en mis argumentos. Eso fue lo que ocurrió con la reforma a la salud, que se hundió con ellos mismos en la misma comisión. Es que presentan un proyecto de archivo, ¿no? Se anuncia, se vota, y si los mismos 8 votan,
pues sencillamente se archivó y no se discutió. No se consideran las otras ponencias, Ministro, eso es la cierto. mayoritaria y la de archivo. Le pregunto, usted no solo ministro de Trabajo, sino que fue congresista mucho tiempo. ¿Un congresista tiene derecho a proponer que se archive un proyecto que no le gusta? Claro que sí, por supuesto. ¿Tienen derecho a armar la mayoría? Pero quien estamos claro, por supuesto, pero quien estamos en contra de una decisión de archivo de este proyecto de ley, pues sencillamente también tenemos el derecho de decirles, oiga, están equivocados. Ese no es el camino adecuado que el país está esperando del Congreso. O sea, no reiteren una actitud de bloqueo institucional, ministro, a unas iniciativas que el país está reclamando. ¿Por qué le parece que vale más la opinión del gobierno que del Congreso? Es decir, el Congreso al gobierno, les ha votado muchas cosas. ¿Cuál bloqueo, sencillamente nosotros estamos planteando una posición ahí en Colombia? No, pues es que en esa comisión, esos 8 senadores liderados por el señor Pinto, pues están negándose a la discusión de iniciativas que son importantes. Y como ellos quieren bloquear, ¿no?, el tránsito de estas iniciativas, pues por eso estamos acudiendo a un mecanismo que también es constitucional y legal. Por fortuna, la democracia que nos dejó la Constitución del 91 combina democracia representativa con democracia participativa. Por eso estamos planteando acudir a la consulta popular. ¿No? Es que como cuando el alcalde Peñalosa acudió a la consulta popular en Bogotá para desbloquear una decisión sobre el día sin carro en Bogotá, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces es un mecanismo constitucional, acudir a los ciudadanos, sí, que son los que finalmente nos depositan el mandato, a ellos y a nosotros. Es que ministro, yo creo que ustedes tienen razón, ustedes tienen derecho a convocar una consulta popular, ni más faltaba, pero el Congreso, y es lo que ustedes niegan, tiene el derecho de hundir lo que le parezca. Ah, no, claro, y nosotros también tenemos todo el derecho a acudir a los ciudadanos para decidir con los ciudadanos si lo que están planteando quienes quieren archivar un proyecto de reforma laboral que busca actualizar nuestras normas laborales, ponernos a tono con estándares internacionales recomendados por la OCDE o compromisos internacionales de Colombia con la OIT, pues estamos también en todo nuestro derecho de acudir a la gente y a los ciudadanos. Sí. Ministro, hablemos de la reforma laboral. Los argumentos que tienen los 8 senadores de la Comisión Séptima que han pedido su archivo, que han radicado la ponencia de archivo, son los siguientes. Y quisiera preguntarle por 2 en particular, porque este es el fondo de la discusión. Al final ellos lo que están pidiendo es que se reformule y en la próxima legislatura se radique un proyecto que tenga en cuenta, por ejemplo, lo siguiente. Se destaca la vulneración de derechos constitucionales como la libertad de asociación sindical al eliminar o limitar pactos colectivos y contratos sindicales. Y otro punto que me parece muy importante, se critica la falta de una concertación previa con actores sociales, gremios y expertos, lo que debilita la legitimidad del proceso legislativo. Como ese hay otros 8 argumentos. ¿Por qué el gobierno considera que no son válidos cuando ellos tienen elementos de juicio para señalar que efectivamente tiene falencias esta reforma, y lo que dicen es preferiblemente hundir esta y buscar una nueva reforma en la próxima legislatura? Mire, ese cuento de que busquemos una nueva reforma en la próxima legislatura es para que no haya reforma, pero le quiero expresar las opiniones del gobierno sobre esas 2 materias. Primero, ellos defienden el contrato sindical. ¿Qué es el contrato sindical para que los oyentes sepan de qué estamos hablando? Es que unas organizaciones sindicales que no fueron creadas para eso usen, ¿no?, la figura de la organización sindical para hacer contratación y para subcontratar personas, a veces, digamos, tercerizando y entronizando formas de contratación que desestiman el contrato laboral, ¿no?, a término indefinido o a término fijo con las prestaciones de ley, ¿no?, y que abundan en usar, ¿no?, la prestación de servicios para actividades que podrían contratarse mediante el contrato laboral que está previsto en la ley, universalmente hablando, como una recomendación también de organismos como la OIT.
Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que, hombre, los que quieren contratar con el Estado, por ejemplo, en el sector salud, ¿no?, en donde hay cooperativas de médicos, en fin, o los que quieran hacer contratación pública en muchos sectores de la administración pública, pues que lo hagan a través de las empresas, de las distintas modalidades de empresas que tiene la legislación colombiana para hacerlo, que constituyan una empresa asociativa de trabajo o que constituyan una firma privada y que contraten y compitan por los recursos públicos o por la contratación con sectores privados con esas modalidades empresariales, pero que no abusen de la figura sindical. Los sindicatos se crearon para representar a los trabajadores y para que sean los interlocutores legítimos ante el Estado y ante el sector privado y el sector empresarial. Así que eso es lo que estamos nosotros planteando como discusión. Ahora, ese es un asunto que viene de la discusión en Cámara y que vuelve a repetirse en el Senado. Podríamos volverlo a discutir. Ahora, que no hay concertación, claro que hay concertación. Los sectores empresariales saben muy bien que en lo que viene de articulado en Cámara se han incorporado propuestas. Mire, yo me reuní con José Daniel López, que representa a los empresarios de las plataformas tecnológicas. Ellos están contentos y satisfechos con el acuerdo que logramos en relación con plataformas tipo Rappi, que es además un referente mundial. Lo que logramos acordar en Cámara es innovador respecto a lo que se ha regulado en esta materia en otras partes del mundo. Entonces no nos neguemos a que eso sea posible, a que establezcamos disposiciones que protejan especialmente a las mujeres, a los periodistas incluso, ¿no? Solicitar que haya contrato laboral, pues ayuda a disminuir mucha informalidad que hay en el periodismo, en la actividad del periodismo y en otras actividades en Colombia. Así que yo creo que, digamos, invitar al diálogo es lo mínimo que podríamos pedir en una sociedad democrática. En esta discusión, por supuesto, uno puede estar de acuerdo con uno, con dos, con todo, parcialmente lo que sea. Pero traducido esto a una consulta popular, ¿qué van a preguntar sobre esta reforma laboral? ¿Cuál es la pregunta que viene en la consulta popular? No, tendríamos que formular las preguntas. Pueden ser varias, ¿no? Pero una pregunta, por ejemplo, podría ser: ¿está usted de acuerdo, sí o no, con que la jornada laboral empiece a las 6 de la mañana y termine a las 7 de la noche? ¿Y se paguen recargos por dominicales, festivos y horas extras? ¿Sí o no? Bueno, la gente dirá sí y otros dirán no. Usted me ponía el ejemplo. Pero esa no es la reforma, Néstor, pero perdóneme, ese es un artículo de la reforma. Pues claro, es que la consulta popular no permite, pero ministro, no permite que usted ponga todo un articulado de un proyecto de ley a consideración de la ciudadanía. Yo le recuerdo, por ejemplo, la consulta popular. Y entonces van a escoger las preguntas. La consulta popular anticorrupción, ¿qué motivó la consulta popular anticorrupción? Una serie de proyectos de ley que fueron negados por el Congreso en materia anticorrupción y que se convirtieron en 7 preguntas, ¿no? Una de esas: ¿está de acuerdo usted o no con que se reduzca el salario de los congresistas? ¿No? Esa era una pregunta. La otra, con que está de acuerdo sí o no con que se limiten los periodos de los congresistas y de los concejales y de los diputados, sí o no, a 2 o 3 periodos. O sea, esas son preguntas que se pueden formular para que la ciudadanía se pronuncie. Me ha puesto 2 ejemplos. La consulta de Peñalosa, que tenía 2 preguntas, una de las 2 fue negada. Y la consulta anticorrupción perdió, que tenía esas preguntas tan demagógicas y que parecían en su momento tan populares, también perdió. Van a hacer aquí unas preguntas sobre la reforma laboral, no sobre el sentido de la reforma laboral. No, vamos a tener que escoger asuntos que son sustanciales y tendremos que convertirlos en preguntas para los ciudadanos. Ya ese será el trabajo que tenemos que hacer en estos próximos días para llevar la solicitud a la plenaria del Senado, para que la plenaria del Senado autorice la convocatoria de la consulta. Y tendría que tener el visto bueno también de la Corte Constitucional, ¿no? Sí, entiendo que sí, claro que sí. Sí. Y ustedes llevan, precisamente le iba a Felipe, perdóneme, ¿llevan al Senado la lista de preguntas que ustedes van a hacer, ministro? Pues tenemos que llevar la solicitud de la solicitud que se le plantea al Senado de la República. Es una sola pregunta, ¿no? Y no es someter al Senado las preguntas que queremos hacer, sino si nos autorizan
y autorizan al presidente para convocar la consulta popular. Uh-huh. Ahí precisamente le quería preguntar, ¿y cuál es el plan B si el Senado, como están las cosas, no aprueban la consulta? Pues nosotros de todas maneras vamos a expedir una serie de decretos reglamentarios en el marco de las competencias que tengamos, sobre todo en asuntos que tienen que ver con convenios internacionales que ya han sido ratificados por Colombia y por el Congreso. Pero en todo caso, en su momento, pues evaluaremos cuál sería la decisión que tomaremos. Pero yo quisiera ver a congresistas o a senadores negándole la posibilidad a los ciudadanos de que se pronuncien en una consulta popular. Me parecería, digamos, una actitud, digamos, que reiteraría un argumento que el presidente ha planteado y que nosotros hemos planteado, y es que hay sectores en el Congreso interesados en un bloqueo institucional al gobierno y a sus iniciativas. ¿Y por qué, ministro? Y se lo pregunto con respeto, ¿por qué en vez de tratar de solucionar los temas con cordialidad con el Congreso de la República, entonces las amenazas permanentes del presidente? ¿Usted cree que después de todas estas amenazas que vimos ayer al señor presidente, el Senado está en disposición de aprobarle el sí para la consulta? Pues es que, digamos, el presidente lo que ha dicho en su discurso es sencillamente la respuesta a una decisión y a un cerramiento del Congreso de la República a discutir los proyectos y las iniciativas, en este caso del gobierno en materia de reformas sociales. No somos nosotros los que estamos escogiendo por capricho el camino de una consulta popular. Yo le quiero contar que particularmente en lo personal, en estos días, desde que asumí la cartera del trabajo, el Ministerio del Trabajo, me dediqué a hablar uno por uno con los congresistas y con las congresistas. Incluso varias senadoras habían dicho que no iban a firmar, hasta ayer en la mañana, que no iban a firmar la ponencia de archivo que venía promoviendo insistentemente el senador Miguel Ángel Pinto. Extrañamente la firmaron a última hora, no sé cuál sea la razón, pero a mí en lo personal me dijeron que no lo iban a hacer y que iban a presentar ponencia alternativa para que nos diéramos la oportunidad de la discusión. Yo sabía que tenían opiniones en contra de muchos temas en el articulado del proyecto, pero les dije, discutamos y votemos, y si ustedes nos ganan, pues en leal sentido democrático, pues ese es digamos el escenario de la discusión democrática en el Congreso. Pero no quisieron hacerlo, y yo mismo dialogué con los empresarios, con Bruce McMaster, con el doctor Cabal, con el doctor Bedoya, con el doctor Jonathan Malagón de Asobancaria. Yo hablé con las centrales sindicales, he hablado con sectores académicos, fui a todas las audiencias públicas, 5 mesas de trabajo técnicas se habilitaron para discutir la reforma. Y le repito, Norma Hurtado presenta una ponencia que trae fórmulas de acuerdo que son interesantes. Por ejemplo, ella propone que la jornada laboral no sea hasta las 7 de la noche, sino hasta las 8 de la noche, que revisemos el recargo de nocturnos y de dominicales, ¿no? Hay un tema muy polémico, ministro, que es el de los contratos de aprendizaje. Yo sé de todas estas reuniones que usted ha tenido. Y, es decir, claro que ustedes han intentado y el Congreso les negó. Y no pudieron convencer al Congreso que es donde debían estar los argumentos. A 8 senadores. Pues sí, pero esa es la mayoría. Porque hay otros 6. Hay otros 6 que quieren que discutamos. Ministro, esa es la mayoría en la comisión. 8 de 15, ¿de acuerdo? 8 de 15. Y sí, no pudieron convencer. Sí, pues por eso es que estamos acudiendo a la consulta. Por eso, entonces lleguemos a eso, ministro. Ok, van a hacer una consulta porque les parece que tampoco es cierto que el Congreso los tiene bloqueados, ¿cierto? Es lo que le acabo de escuchar a usted. Pues es lo que usted dice, que no es cierto, pero lo que está demostradamente claro es que nos están bloqueando. No, les están bloqueando. Y ya anunciaron que van a hacer lo mismo con la reforma a la salud que se aprobó en Cámara la semana Perdóneme, pasada. Ministro, ¿el Congreso no le aprobó la reforma pensional? Esos mismos 8. ¿El Congreso no le aprobó la reforma pensional al gobierno? Bueno, es la única que ha salido la reforma, en el último tiempo. ¿La reforma tributaria?
Sí, bueno, pero el plan de desarrollo, pero en esta comisión el plan de desarrollo, la reforma del sistema general de participaciones, no pasa por la comisión séptima, la ley de paz total, no pasa por no, estos 8. Por fortuna, ministro, estas iniciativas no han pasado por este bloque de 8 congresistas en la comisión séptima del Senado. Es diferente que las haya un otras bloqueo. Iniciativas, pero esta comisión séptima, estos 8 han asumido una actitud de bloqueo institucional. Es que eso es lo que está demostradamente Ministro, claro. ¿y qué hace un gobierno cuando hay 8 parlamentarios que le votan no? Pues intenta convencerlos, intenta hacer mayorías. Sí, pero claro, yo lo estoy tratando de hacer. Y los vuelvo a invitar, y los vuelvo a invitar. El ministro de Trabajo les solicita a los 8 senadores, a todos o algunos de ellos, a que nos abramos en la discusión, a que construyamos un acuerdo de país. Ministro, yo los vuelvo a invitar. Informo porque me parece que es lo riguroso. Hubo ayer una ponencia que no fue discutida. Ustedes no quisieron, ustedes se sintieron derrotados, ustedes en el gobierno, y armaron esta pataleta de consulta popular y de movilización social, pero el Congreso no ha votado todavía. Néstor, pero ese es el adjetivo que tú usas, pataleta. Bueno, discúlpeme. Yo sí te pido, yo te pido, Néstor, si le parece que es ofensivo. Pero bueno, en el tema de fondo, ministro, es que no ha habido votación. Pues no sí, ha va a haber votación, ministro. Pues esperemos. Ustedes están armando. Mire, le voy a decir lo siguiente, Néstor. Si no prospera esta ponencia de archivo, pues no hay consulta. Si hay posibilidad de que discutamos, pues este anuncio que ha hecho el presidente, pues queda supeditado tambián a lo que ocurra en la comisión séptima del Senado. Así es. Esto quiere decir, ministro, si ustedes ganan el partido, dejan el balón en la cancha. Si no se llevan el balón. No nos llevamos el balón, jugamos en otra cancha que nos los permite la Constitución y la ley. Ministro, ¿sí? Me recuerda un oyente que en esa misma comisión séptima del Senado que hoy ustedes critican, pasó la reforma pensional. Sí, por y fortuna. Entonces, ¿por qué consideran ustedes que hay un bloqueo desde el Congreso si esa misma comisión ha operado con argumentos técnicos, incluso apoyando iniciativas del gobierno? En este caso están bloqueando la reforma laboral. Y por una decisión en contra, el gobierno decide activar una consulta popular porque no les favorecieron las mayorías. Pero es que no es ningún pecado, es que ¿por qué ustedes se horrorizan con que acudamos a un mecanismo que está previsto en la Constitución y la ley? No, ministro, que nosotros no nos estamos colocando por fuera de la institucionalidad. Me parece que tienen todo el derecho de convocar a una consulta. Yo eso sí, quiero que... Ministro, hablemos del escenario. Ok, ustedes llevan al país a una consulta a la que digo, entre paréntesis, me parece que tienen derecho. Sacan, no sé, ¿cuánta gente? ¿Ustedes qué cálculo tienen? ¿Cuántos votos van a sacar y van a llevar con las movilizaciones populares? ¿Qué sigue de aquí en adelante, ministro? No, si ocurre lo que no quisiéramos que ocurriera, y es que se vote afirmativamente la ponencia de archivo y ninguno de los senadores se mueva, digamos, hacia una actitud y hacia un escenario de concertación, y el Senado aprueba la solicitud de convocar a una consulta popular, pues lo mínimo que tenemos que hacer es obtener el umbral para las preguntas que le formulemos a los ciudadanos. Esperemos el desenlace en las horas siguientes, en los días siguientes de esta discusión y de este debate. Ojalá no llegáramos hasta allá, pero si toca hacerlo, pues lo haremos. Ministro. Si toca hacer ¿qué, ministro? Pues convocar a la consulta popular. Sí. ¿Usted todavía ve posibilidades de que no se convoque a la consulta popular? Si hay un acuerdo en la comisión séptima, ¿no? Pero ¿un acuerdo en qué sentido? ¿Quiere decir que voten lo que el gobierno quiere? No, que construyamos acuerdos. Le vuelvo a insistir, hay una ponencia de la senadora Norma Hurtado, ahí hay fórmulas para discutir, como lo hicimos en Cámara. Es que nosotros no estamos diciendo apruébenos el proyecto original. No. Nosotros estamos abiertos a la concertación, al diálogo, ¿no? Y a construir acuerdos. Esto, ministro,
no parece una amenaza. Si no nos aprueban lo que queremos, comenzamos a sacar la gente a la calle, nos vamos a consulta popular. No, es una manera leal y sincera de expresarle a los ciudadanos y al Congreso que tenemos a la mano unos mecanismos previstos en la Constitución y en la ley a los que deberíamos acudir y tendríamos que acudir si es necesario. ¿Por qué tiene todo esto el tupillo, ministro, de que el poder, que es uno de las ramas del poder público del Congreso, para estos efectos vale menos que el del gobierno, señor ministro? No, pues el tufillo, ese calificativo lo estás poniendo tú. No, aquí no hay ningún tufillo. Aquí sencillamente hay unos argumentos y hay unas decisiones, digamos, institucionales y políticas que se ponen en el escenario de la discusión pública. Ministro, el presidente Petro escribió en sus redes sociales lo siguiente: lo que es posible decretar se decretará en los próximos días. Me imagino esto en medio de un escenario en el que definitivamente se hunda la reforma laboral. Y esa reforma pues tiene muchas cosas. Usted aquí recordó lo de los aprendices SENA, las horas extra, los dominicales, está lo de las plataformas digitales. ¿Todo eso piensan decretarlo eventualmente o qué de esta reforma laboral decretarían ustedes? Eso es lo que estamos examinando desde el día de ayer. Hay un paquete de por lo menos 7 decretos reglamentarios que vamos a examinar y que en ningún caso estarán por fuera de las competencias legales que tenemos como Poder Ejecutivo. ¿Y qué viene en ese paquete de 7 decretos reglamentarios, ministro? ¿Nos puede adelantar algo? Eso es lo que estamos examinando. Una vez tengamos los decretos, pues los anunciaremos públicamente. Pero se puede cambiar, por ejemplo, ministro, el horario, la jornada diurna, la nocturna en un decreto. Pues lo que no sea posible por competencia legal, pues no lo podremos hacer. Pero vamos a examinar decisiones que puedan ser materia de actos administrativos del Ejecutivo. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿Me quiere poner algún ejemplo de en qué están pensando, ministro? No me quiero anticipar, Néstor, excúseme, hasta que no tenga certeza de los asuntos que van a ser materia de esos decretos reglamentarios. Vale, ministro, le hago una pregunta recurriendo a su experiencia como senador, como político. El presidente Petro sacó 11 millones de votos largos cuando fue elegido como presidente hace 3 años, ¿cierto? Así es. Aquí tendría que sacar a la calle, mal contados, 13 millones y medio. Yo tengo el dato exacto, según el censo de hoy, 12.272.186. Sí, señor. Según el censo más reciente. Pero el censo, ¿en cuánto está el censo hoy? 40.907.289. No puede ser 12 millones, porque es el 33%. Por eso, la tercera parte de 40 son 13 y pico, Ricardo. Yo aquí le hice la calculadora y la calculadora. Esa calculadora dice, está mal, ¿no? El 30. No, mire, esto sí es matemática pura. 33. Por sí. 33 dividido 100. 13. Tiene toda la razón. 13.499.000 13 millones. votos. Entonces la pregunta. 13 millones y medio. La pregunta, ministro, es: ¿usted cree que el gobierno tiene cómo sacar a votar hoy? Y digo, recurro a su experiencia política, 13 millones y medio de personas. Pues imagínese que Duque se eligió con cuántos votos, Néstor, recuérdeme la cifra. Duque se eligió con 10 larguitos también. Bueno, la consulta popular anticorrupción sacó 12 millones. Sacó 11 millones y no llegó al umbral. 12. No, el umbral no lo alcanzó. Una pregunta creo que se alcanzó el umbral y el resto, las otras 6 no. Pero bueno, lo que le quiero decir es que esos son, digamos, los escenarios y las apuestas en toda democracia. Pues haremos el esfuerzo porque las preguntas que hagamos tengan el voto afirmativo de los ciudadanos y cumplan con el umbral requerido por la ley. Pues le deseo suerte, ministro. Muchas gracias, Néstor. Deséeme mucha suerte ahora, la próxima semana, para que en la Comisión Séptima se pueda encontrar un escenario de discusión. Mire, como entre otras, la salida del director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior es la primera cabeza que cobra el virtual hundimiento de la reforma laboral.
Pues yo creo que esa es una pregunta para el doctor Armando Benedetti. Es decir, que Yo sí. le respondo, No, esperemos. yo le respondo las No, decisiones que se lo digo se porque es que- adopten en el Ministerio del Trabajo. No, pregúntele a Benedetti. Sí, porque Se lo pregunto en 5 minutos, de acuerdo. los dos votos cristianos terminaron apoyando la ponencia de archivo porque la reforma no. plantea impuestos a las iglesias. Es que esto tiene Ah, consecuencias. pero yo no sé si la doctora Lorena Ríos, que tenía participación o no en el gobierno. ¿No? Había que preguntar a la doctora Lorena. Ah, si ¿tenía representación cuota? en el ¿Qué cuota gobierno. tenía? No sé. Usted es el que está diciendo que los sectores cristianos, o sea, usted, el que está haciendo la pregunta es usted. Ricardo, Estoy diciendo que no sé, aliste- pregúnteles. No, aliste no, los Pregúntele a datos. Benedetti y pregúntele a la senadora. Le pregunto a Benedetti, lo tengo en 5 minutos aquí. Sí, claro. Pero de momento, mire, ministro, usted sabe Ahora, que- cuando uno está en el gobierno, está en el gobierno. Cuando está en la oposición, está en la oposición, ¿o no? Así es una democracia. Ah, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y Yo ahí- le hice no, oposición a Duque y yo no tenía ningún cargo en el gobierno de Duque. En Y eso- nunca hice ninguna petición. Hice oposición leal, como se hace en una democracia. Antes me quedó claro, sacaron al director de asuntos religiosos porque No era sé, cuota de Lorena pregúntele, Ríos. le repito, pregúntele al señor ministro del Interior, Armando Benedetti, lo va a tener ahorita, pregúntele a él. Es que yo le creo- respondo por los funcionarios del Ministerio del Trabajo. Yo creo que usted en eso tiene absolutamente toda la razón. Y meternos en esta campaña política, como nos está metiendo el presidente Petro, significa también O sincerar. los 8 de la Comisión Sí, Séptima. sí, también. significa sincerar el debate. Aquí los que sí, aquí los que no, punto. Eso tampoco tiene mayor misterio. En eso se lo reconozco, ministro. Ministro Sanguino, ha sido usted muy amable con Blue Radio. Usted muy amable siempre, Néstor. Muchas Y va a gracias. ser usted muy protagonista, porque lo que viene es movilización laboral, movilización de organizaciones sindicales en 30 segundos.